Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Quintero, por la invitación. Siempre un placer trabajar con ustedes y agradecer al doctor Alonso también por su importante papel en mi formación durante la especialidad. Bueno, no es desconocido y se ha estado conversando durante todo el día que las comorbilidades psiquiátricas están ahí presentes en todo momento. No podemos dudar que están ahí, los hemos visto desde mucho antes de que pudiéramos demostrarlo. Y ahora tenemos muchas formas de demostrarlo. Se ha visto durante la plática del resto de los doctores, palpable cada cosa que hace que estemos seguros que sí hay comorbilidades psiquiátricas y que sí están directamente relacionadas con la epilepsia. Mucho más si tenemos una epilepsia refractaria, que en realidad es de lo que ha ido la conversación durante todo el día. Voy a empezar con el deterioro cognitivo. Entre otras cosas porque es de mis temas favoritos y porque es de lo que más podemos estudiar, de lo que más podemos tener claridad. Algo que se les explica a los pacientes durante la consulta, pero que nosotros podemos claramente ver en este momento y podemos entender a nuestro nivel académico, es que cada vez que hay una crisis convulsiva, se pierden una gran cantidad de neuronas. A nuestros pacientes, la manera de dejarles un poco más claro lo que está sucediendo y lo que va a suceder es decirles: cada vez que tienes una crisis convulsiva es como si tuvieras un blackout en una borrachera tremenda. Y vas a perder neuronas, muchas. Entonces, se ha demostrado que cada crisis se va acumulando a lo largo de la vida. Y mucho peor si estas crisis empiezan durante la formación neuronal, si van empeorando durante la formación cognitiva del niño. En la adolescencia son terribles de por sí. Para un adolescente es muy complicado manejar los cambios neurológicos que suceden en su cognición, en su conducta, en su afectividad, mucho más si tenemos epilepsia y hay crisis convulsivas una y otra vez. También a los adolescentes, a todos, pero particularmente a los adolescentes les gusta esta explicación en la que si tú ves un meme de qué pasaría si usaras el 100% de tu cerebro de manera sincronizada, bueno, pasaría que convulsionas, eso pasaría. Y morirían muchísimas neuronas. Esto nosotros, como especialistas en el tema, lo sabemos. Pero es importante decirle a nuestros pacientes y tenerlo tan claro de una manera tan primitiva. ¿Qué pasa realmente? Cuando hay muchas crisis, se suprime la expresión de los marcadores postsinápticos glutamatérgicos y entonces eso hace que las dendritas basilares crezcan lento. Por lo tanto, la traducción real de esto, la traducción en la consulta de todos los días es: no puedo hacer plasticidad cerebral, no puedo generar memoria, no puedo generar aprendizaje. Y bueno, tuvimos una explicación maravillosa. Muchas gracias, doctora, por su explicación increíble acerca de todo lo de los ratones y los peces. Estoy impresionada con lo mucho que entendí y creo que todos entendimos mucho al respecto. Pero nosotros, para estudiarlo, vemos alteraciones en el electro ictales e interictales y sabemos verlas y podemos detectarlas, y solo con ver el electro sabemos más o menos qué estaba pasando clínicamente con nuestro paciente.
Entonces, de ahí empiezan los estudios y se lleva a cómo es que la actividad interictal, aquella que no estamos viendo clínicamente, que el paciente no está viendo, pero ahí está en el electro, genera cambios cognitivos y conductuales, aunque nosotros estemos muy confiados en que el paciente no ha tenido clínicamente crisis convulsivas. Entonces el paciente nos lleva a la consulta su récord de crisis y vemos que pues en realidad no ha habido ninguna, pero y las crisis interictales, esas siguen generando mucho problema. Es cierto que el cerebro tiene esta cosa maravillosa de darnos fácilmente clínica, decirnos exactamente dónde están pasando las cosas. Entonces, lo que sí es cierto es que solo con ser epiléptico ya hay problemas. No importa si está el paciente perfectamente bien tratado o no está perfectamente bien tratado. De todas formas, estos pacientes van a tener un peor desempeño en cualquier prueba cognitiva. Y no solo como las que les presento aquí, que son pruebas cognitivas que se hacen por neuropsicología para ayudarnos a saber qué mejorar, qué hacer en rehabilitación cognitiva. No, son aquellas que también van a generar dificultades en el paciente y en su día a día, que van a evitar que tengan un avance académico, que van a evitar que tengan un trabajo. En esta prueba de los 6 dígitos, probablemente si han hecho algún examen de ingreso a algún instituto o a algún posgrado o algo así, tal vez les hayan hecho esta pruebas de memoria de los 6 dígitos, te los digo, me los repites, te los aprendes, ahora dímelos en reversa, etc. Esta parte es muy complicada para un paciente con epilepsia, sin importar clínicamente cómo se encuentre. Y los pacientes que tienen un diagnóstico reciente tienen un puntaje más bajo en los exámenes y probablemente sea porque todavía no se encuentra una forma adecuada de controlar estos periodos interictales y probablemente los ictales también, ¿no? En general, los niños, los casos pediátricos de reciente diagnóstico, ponen muy claro que tienen una alteración muy severa en la atención. Entonces, el problema no es tanto la memoria, sino que por falta de atención nunca entró la información, por lo tanto no se puede plasmar como en la memoria. Tenemos síndromes epilépticos muy conocidos, no me voy a detener a explicar cada uno, creo que estamos familiarizados con ellos. En aquellos síndromes que hay como predominio de encefalopatías, hay más dificultades sensoriales, motoras y cognitivas. En las crisis de ausencia hay más dificultades en la atención, que era lo mismo que decía hace un momento. No hay atención, por lo tanto no se puede fijar en la memoria lo que sea que haya visto, y hay dificultades en la integración y en la memoria visoespacial. Claramente todo esto sucede independientemente de las manifestaciones clínicas que haya o no en estos pacientes. La epilepsia mioclónica juvenil sigue siendo cognitivamente un problema serio. Altera claramente las funciones ejecutivas, eso se nota en los pacientes en cuanto entran al consultorio, pero también es cierto que en la memoria no verbal y en las habilidades verbales hay mucha dificultad. Entonces, en general es muy complicado para los pacientes con epilepsia mioclónica juvenil integrarse a cualquier situación social, escolar, etc. Y era un poco lo que hablábamos. De por sí ser adolescente es complicado, neurológicamente hablando. Si se tiene una epilepsia mioclónica juvenil, empeoran las cosas. Y, por ejemplo, en cuanto a la epilepsia rolándica benigna, que todos sabemos que
no es tan benigna, entonces la ILAE ya nos dijo, por favor, quítenle eso de benigno porque sabemos que no es así. Tienen esta alteración muy particular en el procesamiento fonológico de manera central. Y en la epilepsia rolándica es donde podemos hacer todavía más estudios por la parte de audio, de fonología, de procesamiento verbal, etc. Es en donde hay todavía mucha tela de donde cortar. Y bueno, vamos a cambiar un poco, ¿no? Vamos a cambiar un poco hacia la visión de la semiología de las crisis. Cuando tenemos un predominio de crisis generalizadas, hay directamente una repercusión muy seria en el funcionamiento intelectual. Y los peores puntajes en los test son en cuanto a vigilancia y concentración. En la imagen de la derecha se encuentra un test que es en línea que nos ayuda a determinar el tiempo de latencia de respuesta en cuanto a, para facilitarnos el diagnóstico de la inatención. Son varias pruebas, está diseñado para cualquier idioma y nos ayuda mucho, pero tenemos que ser muy hábiles para saber en qué momento estamos tratando a un paciente, a un niño con déficit de atención de manera primaria y además epilepsia, o si estamos teniendo repercusiones en la atención por epilepsia. Esto claramente es clínica, vínculo con el paciente, rapport, etcétera, ¿no? Y solitos dan los pacientes el diagnóstico. Si tenemos crisis parciales complejas, hay muchos problemas en la atención sostenida. Es casi como si todo el tiempo el cerebro estuviera teniendo crisis y no permitiera que hubiera un focus voluntario para terminar una tarea. También existe el trastorno formal del pensamiento, que un poco para ponerlo sencillo, los trastornos formales del pensamiento son como conocemos a los pacientes con esquizofrenia. Es este tipo de pensamiento que tiene alteraciones en la metacognición, que de pronto no nos permite tener la misma conclusión que el paciente, ¿no? La conclusión ante mucha información la esperamos en un rango de normalidad y los pacientes con trastornos formales del pensamiento no tienen esta capacidad de abstracción y de metacognición para dar una respuesta adecuada y para llegar a una conclusión adecuada después de la información que se dio. Y un poco más adelante, después de tener bastante tiempo de crisis parciales complejas, hay un deterioro en la memoria verbal, visual, en las funciones ejecutivas. O sea, es claro que es un deterioro bastante importante. Y vale la pena tocarlo porque quisiera creer que los que estamos presentes y estamos escuchando esto, sabemos que no podemos dejar por ahí a los pacientes con crisis, ni siquiera con crisis parciales. Pero sí es cierto que hay en algunos lugares cierto desconocimiento, y bueno, por eso es importante la difusión. Hay todavía personal que cree que no es importante quitar las crisis parciales, porque si no son generalizadas no se les da importancia. Y aunque parezca un poco de perogrullo, pues no es así, ¿no? Lo sabemos bien y sabemos que permitir que ese cerebro esté todo el tiempo convulsionando va a tener consecuencias graves. Aunque esté muy llena y tenga mucho texto, realmente es muy sencilla.
Si el problema es en el lóbulo occipital, pues vamos a tener problemas con cuestiones visuales y de identificación de objetos. Si es en parietal, va a haber problemas en atención, memoria, funciones ejecutivas y etcétera. Si es frontal, el problema va a ser en coordinación motora, atención, funciones ejecutivas, pero en la parte de planeación. Es esta parte de si yo planeo entrar al cuarto de mi hermano y quitarle su sudadera, ¿qué pasos tengo que hacer? Y si mi frontal no me está ayudando, no puedo entrar al cuarto de mi hermano y quitarle su sudadera de manera exitosa. Y cuando hablamos del lóbulo temporal, viene lo más florido de todas las crisis. Es en donde centramos muchísimos de nuestros estudios porque el temporal hace todo. El temporal es mágico, pero el temporal interpreta todas las cosas que nos están sucediendo y vivir en un mundo sin interpretar de la manera adecuada lo que nos está pasando es muy difícil, ¿no? Entonces también, cuando hay una alteración en el temporal, que es el encargado de la memoria declarativa, de la memoria del examen, ¿no? Que se celebra el 16 de septiembre, ¿ok? Esa es la memoria declarativa. Caras, nombres y el lenguaje complejo, pero tareas numéricas con input verbal, a que se refiere un poco al cálculo mental, ¿no? Me dictan algo y yo tengo que resolver, me dan un problema y yo tengo que resolver. Esta parte vuelve muy complicado para los pacientes sobrevivir y explicar por qué no les está yendo bien en el colegio, y para los papás es muy difícil si le estoy dando el medicamento a mi hijo, si lo estoy llevando al doctor, ¿por qué sigue saliendo mal en la escuela si lo tengo perfecto sin crisis? Y con los adultos, pues es esta parte compleja de probablemente no estoy capacitado para ningún trabajo porque no puedo resolver los problemas que se enfrenta a cada momento en la vida real, ¿no? Tenemos de manera sencilla el MoCA test. Es lo que yo les sugiero utilizar en vez del Minimental. El Minimental fue muy útil en su tiempo, es una prueba de screening, sin embargo, el MoCA nos puede aportar mucha más información de todo el cerebro, de toda la parte compleja de nuestro cerebro. El puntaje va de 0 a 30, el normal es de mayor a 26. Hay que recordar que todas estas pruebas están diseñadas para personas con 8 grados de estudio o más, en México segundo de secundaria o más. Y como extra, esta es la versión en español del MoCA, la pueden bajar en cualquier lado. Y eso que están viendo ahí no es un camello, es un dromedario. De todas formas, por consenso se decidió que si el paciente dice camello, se la damos por buena. Entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, lo primero es que sabemos que nuestros fármacos antiepilépticos tienen efectos secundarios en el aspecto cognitivo y no tenemos más que darle el medicamento a nuestro paciente porque no lo vamos a dejar convulsionar, entonces tenemos que ser muy prudentes con los tratamientos. Sería muy tentador para todos los que amamos el deterioro cognitivo utilizar inhibidores de la acetilcolinesterasa, que es lo que utilizamos normalmente para Alzheimer y otro tipo de demencias. No son efectivos porque la fisiopatología es distinta. Entonces, hay que evitar caer en esa tentación para que no haya demasiados fármacos. ¿Qué sirve? Sirve para esto y sirve para todo. La rehabilitación cognitiva. Hay muchísimas cosas, pero tienen que ser cosas retadoras para el paciente, no cosas sencillas. En México y Latinoamérica nos ayuda mucho el chisme porque culturalmente estamos en ello, porque culturalmente nos desarrollamos y porque nos obliga a aprender cosas complejas y a hacer relaciones complejas con las ideas.
En el caso de cirugía, en realidad no hay un empeoramiento en la inteligencia y tiene sentido por lo que hemos escuchado durante las pláticas. Sí hay un poco de mayor deterioro en la memoria, pero en la memoria, en las resecciones temporales izquierdas que en la derecha, pero finalmente el cerebro lo puede compensar. Y nos ayuda a que no haya mucho más deterioro, o sea, detenemos este ciclo de estar convulsionando todo el tiempo, aunque no se vea de manera clínica, y por lo tanto el pronóstico será mejor. Por supuesto, como en todo, el pronóstico es mejor en niños que en adultos. Los niños son motorcitos nuevos y van a tener una mejor reacción. El siguiente punto a tocar en cuanto a la salud mental es otro tema que para mí es muy agradable fisiopatológicamente, que es la psicosis asociada a epilepsia. Algunos estamos familiarizados con el término de normalización forzada. Y la normalización forzada quiere decir, básicamente, que si yo me esfuerzo muchísimo en dar un fármaco antiepiléptico para que el electroencefalograma esté bonito, sin tomar en cuenta al paciente, solo el electroencefalograma, el paciente puede desarrollar psicosis. Y entonces me estreso porque mi paciente está psicótico y le empiezo a dar antipsicóticos para que se le quite lo psicótico. Una vez que le quite lo psicótico, ese paciente va a empezar a convulsionar, aunque yo ya haya llegado a una dosis adecuada de fármacos antiepilépticos. Y eso es conocido como normalización forzada. El 95% de las psicosis son ictales e interictales. Y en las interictales tenemos la aguda y la crónica. Solo que en la crónica no se presentan esas alteraciones formales del pensamiento que les dije que se parece a los pacientes con esquizofrenia. En este caso tenemos psicosis, tenemos ideas delirantes, alucinaciones, alucinosis, etcétera, pero no necesariamente hay alteraciones formales del pensamiento y se puede tener una conversación y una respuesta muy adecuada a la información que se ingrese al cerebro del paciente. Entonces, tenemos un riesgo. Después de una cirugía de epilepsia existe la posibilidad de una psicosis de novo, pero no me importa. En realidad, si ese paciente ya no convulsiona, ya es asunto mío quitarle la psicosis y de verdad no es gran problema, solo hay que saber que existe y que una vez que esté ahí hay que avisarme y lo resuelvo y ya. La psicosis ictal es poco frecuente porque el cerebro está súper ocupado convulsionando. Pero muchas veces esta psicosis ictal la tenemos como expresión de un estatus epiléptico. Para el trabajo diario en la clínica, el paciente responde su nombre con trabajos, da respuestas a las cosas que se le preguntan, pero muy despacio, está bradisíquico, francamente bradisíquico, está psicótico, pero después olvida su psicosis. Y el hipus pupilar es lo que más nos puede ayudar a imaginarnos que allá adentro está el cerebro convulsionando y que estamos hablando de una psicosis ictal y no de cualquier otra cosa, como una posictal o de, no sé, alguna alteración metabólica, ¿no? Estas alteraciones, estos síntomas psicóticos están asociados a descargas epileptiformes y se pueden ver a través del electro, pero en nuestra vida real no todos tenemos acceso al electro justo en el momento de ver al paciente mal, así que es importante tomar en cuenta la clínica y tenemos que imaginarnos lo que está sucediendo en el cerebro en ese momento. Aquí hay una tractografía. Si se fijan, en el corte A se ve más completo el trayecto y en el corte B se ve más delgadito, se ve como si hubiera ahí un cuello de botella, como si hubiera tráfico, ¿no? Y ese es el camino de la dopamina. Entonces, tenemos
esta alteración. Tenemos que estarnos imaginando que esto está pasando cuando estamos revisando al paciente. La mayoría de estos pacientes tienen un foco límbico o temporal isocortical. Entonces, también nos ayuda de nuevo a localizar en dónde está la lesión y qué le voy a pedir como cartita de Santa Claus a los neurocirujanos que me ayuden con este paciente. En realidad, de los pacientes con psicosis ictal, solo el 30% son extratemporales y son frontales o en el cíngulo, pero a final de cuentas están en el camino, ¿no? La psicosis es breve, dura entre horas y días, y si ya duró más de ese tiempo, entonces ya estamos hablando de una psicosis posictal. ¿Por qué? Pues porque si fuera una psicosis ictal, nuestro paciente ya estaría muerto por el estatus. Se hizo un estudio en el que entre el 2 y el 7.8 de pacientes de consulta externa y el 6 y el 10% de pacientes monitorizados tenían psicosis posictal. Ahora estamos hablando de la psicosis posictal. Es distinto a una psicosis crónica porque es un episodio psicótico breve que se presenta generalmente después de muchas crisis o después de un aumento importante de las crisis. Y entonces queda un periodo de unas horas libre, digamos bien o con somnolencia, entre la última crisis y el inicio de los síntomas psicóticos. Entonces llegamos a este acuerdo en que la duración debe ser de más de 15 horas, pero de menos de 3 meses. En la psicosis posictal, entonces encontramos entre 12 y 72 horas entre la última crisis y la aparición de la psicosis. Es corto, hay síntomas afectivos relacionados distinto al resto de la psicosis crónica. Hay un aumento de las crisis convulsivas con generalización secundaria previo al inicio de la psicosis. Se ha estudiado que se presenta más la psicosis después de un periodo de más o menos 10 años de tener epilepsia, lo cual nos regresa a la parte del deterioro cognitivo, que tanto se tuvo que haber deteriorado la vía para que ya se genere una psicosis, ¿no? Y ahí, a pesar de que yo soy enemiga en general de las benzodiazepinas, pero la epilepsia es distinta. Aquí a veces hay que usar benzodiazepinas, aunque no me guste. ¿Y por qué no me gusta? Por todos los efectos deleterios que causa sobre la función de la neurona y el espacio intersináptico y todas estas cosas, y nos genera mucha dificultad para después ajustar tratamiento en la vida diaria, ¿no? Pero aquí la verdad es que les va bien con bajas con bajas dosis en benzodiazepinas. Las benzodiazepinas no ayudarían si la psicosis fuera de otro origen. Y aquí, si ya tenemos todo lo que nos indica que esto es una psicosis posictal y aparte damos una dosis baja de benzodiazepinas, se va a obtener una muy buena respuesta y nos va a dar datos. Si hay focos bilaterales independientes es un buen predictor de la psicosis, porque quiere decir que de todas formas podemos utilizar vías dopaminérgicas alternativas para compensar la otra que no sirve, y entonces no todo se lo cargamos a un solo lado. Y clínicamente también, si tenemos un paciente con psicosis posictal, entonces, por pura lógica y por pura clínica, nos imaginamos que tiene focos bilaterales porque aumenta la probabilidad en un 89%, entonces casi que podemos apostarlo. Existe también la psicosis interictal. Esto es importante porque se parece a la esquizofrenia. Esta sí se parece mucho a la esquizofrenia. De hecho, a veces es muy difícil determinar qué fue primero.
tenemos muchos factores de riesgo, tenemos muchos pacientes con hipoxia perinatal y esto aumenta el riesgo de la psicosis crónica, aumenta el riesgo de la esquizofrenia, pero también aumenta el riesgo de la epilepsia y también aumenta el riesgo de la discapacidad intelectual. Y tenemos muy frecuente el combo esquizofrenia, discapacidad intelectual y epilepsia. La psicosis interictal se parece mucho a la esquizofrenia. Aquí tenemos unos síntomas psicóticos que no están relacionados con las convulsiones. Sí es cierto que es peor en pacientes con epilepsia más mal controlada. Es mucho más cercana a la esquizofrenia. También existe la psicosis interictal breve. Esa no se parece a la esquizofrenia. ¿Cómo podemos saber si se parece o no? Por las alteraciones formales del pensamiento. Estos pacientes sí tienen alteraciones formales del pensamiento, no tienen metacognición, no se ríen de los chistes, no les entienden, tampoco pueden generar sus propios chistes, no pueden generar conocimiento, pueden recibir información y reproducirla según su coeficiente intelectual, pero no necesariamente pueden generar conocimiento con esa información. La psicosis interictal breve dura horas, días, hay veces que hay episodios libres, avisa como si fuera una especie de aura, ¿no? Como si fuera una especie de crisis parcial, de insomnio, de ansiedad, pero bueno, con bastantes horas de anticipación. Y como les decía, aquí el punto es que si les doy una dosis baja de benzodiazepina puedo evitar la catástrofe. Entonces vale la pena intentarlo y vigilarlo si el paciente o sus familiares están pidiendo ayuda. Y en la psicosis crónica interictal, aquí los síntomas psicóticos duran todo el tiempo, es la esquizofrenia como tal, es esta parte en la que creemos que primero fue la esquizofrenia y aparte se agregó la epilepsia. Es muy de libro, ¿no? Alucinaciones, ideas de daño, de referencia. Puede haber catatonia, porque recordemos que la primera causa de catatonia no es psiquiátrica, sino neurológica. Y hay embotamiento afectivo, síntomas volitivos. Síntomas volitivos se refiere a aquellos que el paciente decide o no hacer. Y hay menos síntomas afectivos, muy relacionados con este aplanamiento, con este embotamiento. ¿Qué hacemos? Pues antes teníamos el haloperidol, y el haloperidol sigue y seguirá siendo de batalla. Pero es 2024 y tenemos más cosas, podemos usar más cosas. La risperidona es ahora nuestro medicamento de batalla. Es útil en síntomas disfóricos, en impulsividad y tiene baja incidencia en convulsiones, entonces no vamos a meternos en más problemas. Sí es cierto que se necesita aumentar la dosis de los fármacos antiepilépticos, eso sí, y puede producir algunos síntomas cognitivos, pero es preferible, ¿no? La olanzapina nos saca de problemas serios cuando el paciente está francamente agresivo, francamente psicótico, con muchísimo miedo. Recuerden que si un paciente está psicótico y los agredes porque tiene miedo, entonces lo que tenemos que hacer es quitarle el miedo, y ya que le quitemos el miedo, todo es más fácil. Para esto es la olanzapina. Problemas, bueno, efectos vegetativos, efectos metabólicos muy serios. Sin embargo, si es una urgencia se puede utilizar y luego ya nos regresamos a risperidona, pero en la urgencia lo bajamos con olanzapina. Sedación, pues eso quiero en realidad por el momento, ¿no? Y aumento de peso. Por eso les digo que con cuidado, con pacientes que no tengan mayor riesgo metabólico, estar vigilando el aumento de peso, estar vigilando el metabolismo, y puede ser una gran opción porque además el precio es accesible. La quetiapina es mágica y sirve para todo.
La quetiapina es una molécula multimodal y se oye muy lindo, pero la traducción es que según la dosis que utilice será los neurotransmisores sobre los que trabaja y por lo tanto será el efecto que le da a mi paciente. No se ha encontrado mayor diferencia con el placebo en la ocurrencia de convulsiones, entonces, bueno, por lo menos parece que no da más crisis. Sin embargo, pues sí tiene mayor probabilidad de interacciones con los antiepilépticos. Su potencia antipsicótica es baja, pero a veces no necesitamos que sea tan alta la potencia antipsicótica, a veces solo necesitamos que nuestro paciente esté un poco más tranquilo y no es necesario usar una gran pedrada. El amisulpiride es de muy bajo riesgo para desencadenar crisis, tiene eliminación renal, entonces evita que haya interacciones con los antiepilépticos. Todo suena muy lindo, si no fuera porque es muy difícil conseguirlo en México y es muy caro. Entonces, casi siempre está fuera de las posibilidades de nuestros pacientes. La clozapina para la psicosis es mágica, pero el problema serio es que provoca convulsiones incluso si uno no tiene epilepsia. El iniciar clozapina sin cuidado, iniciar clozapina de golpe en una dosis alta, existe una gran posibilidad de que uno tenga crisis, mucho más con los pacientes con epilepsia. Entonces, bueno, realmente lo utilizamos cuando la psicosis es absolutamente incontrolable, cuando ya no tenemos otra, cuando la psicosis es refractaria, cuando me preocupa más la psicosis que las convulsiones, cuando ya lo operaron y de verdad la psicosis es ahora el problema y no las crisis. Y da neutropenia. Hace unos años el libro decía neutropenia irreversible, ahora tenemos filgrastim, pero de todas formas hay que tener mucho cuidado con la clozapina. Entonces, bueno, como les decía, si en 5 días la psicosis no se quita, entonces hay que empezar a pensar en otras opciones, a menos que sea un diagnóstico de psicosis interictal, que bueno, sí es a largo plazo y lo sabemos. Haloperidol, risperidona y olanzapina siguen siendo los de batalla. Las interacciones farmacológicas son por la citocromo P450, como con todos los medicamentos que utilizamos, y tenemos problemas con la interacción de los fármacos antiepilépticos. Hay que tomar en cuenta que los antipsicóticos y los antiepilépticos tienen efectos adversos como cualquier medicamento, pero son aditivos. Entonces hay que estar muy pendientes y no minimizar cuando nuestro paciente nos informa que tiene efectos secundarios. Hay algunos que podemos tolerar y hay otros que no. Por lo tanto, hay que evitar aumentos rápidos, dosis altas, etc. En cuanto a epilepsia y depresión, bueno, pues es el trastorno psiquiátrico más común en los pacientes epilépticos y en general en todos nosotros. Y algunos de los pacientes nos dicen que la depresión disminuye su calidad de vida más que las crisis convulsivas, y eso es francamente preocupante. Existe una depresión preictal que se manifiesta con disforia, un poco parecida a la disforia premenstrual. Para los hombres quizá es difícil hacer este vínculo, pero bueno, la disforia es un anuncio de que ahí viene una crisis. Y existe una depresión ictal. Entonces, en esta depresión ictal hay anergia, hay ideas de culpa, pero hay muy frecuentemente ideas suicidas que se concretan muchas veces, y si no se concretan era porque había tal grado de convulsiones que no permitió que el juicio fuera suficiente y la planeación fuera suficiente para concluir
el acto suicida. Entonces, sí lo quería, sí lo pensé, sí lo planeé, pero no me salió. Entonces, de todas formas, un paciente convulsionando y que además se quiera matar debe ser terrible. Solo tenemos que estar muy pendientes. Entonces, en los pacientes epilépticos en general, el suicidio es 5 veces más frecuente que en la población que en general. Sin embargo, si las crisis son parciales complejas del lóbulo temporal, el riesgo es 25 veces mayor. Entonces, hay que tener bien claro, lóbulo temporal, lo sabemos, el lóbulo temporal es el encargado de sentir cosas. Entonces, por lo tanto, si el lóbulo temporal es el que presenta mayor daño, existe mayor probabilidad de depresión y situaciones afectivas. Más riesgo si es izquierdo, si hay esclerosis hipocampal, si hay alteraciones amigdalinas. Por supuesto, ¿no? Parece muy lógico, todo el circuito está dañado. Los que tienen un foco izquierdo, los pacientes que tienen un foco izquierdo son más críticos con sus síntomas, se sienten más mal, se preocupan más, leen más, y los que tienen un foco derecho minimizan los síntomas. Sí, sí me quería matar, pero bueno, pues la vida no vale nada, da lo mismo, ¿no? Si un paciente tiene mal control de crisis, tiene 33% de posibilidades de estar deprimido en el momento de la consulta. Y si tiene buen control de crisis, un 6%. Creo que vale la pena controlar la crisis. Sin embargo, bueno, y además el plus de todo esto es que si operamos al paciente, entonces tiene un 50% de control en el episodio depresivo. Ya con eso resolvimos la mitad del problema. En cuanto a tratamiento, los inhibidores de la recaptura de serotonina son primera línea. Los más utilizados, los recomendables son sertralina o escitalopram, porque además tienen menor cantidad de efectos secundarios y menor cantidad de interacciones farmacológicas, particularmente con los antiepilépticos. En cuanto a los duales, hay duda porque tenemos evidencia de aumento en la frecuencia de crisis convulsivas. Sin embargo, dan muy buen control y hacen que el paciente tenga mejor apego a sus fármacos y disminuyan las crisis. Entonces, bueno, riesgo-beneficio. Y por último, por eso está así como en naranjita, los tricíclicos a dosis bajas, porque los tricíclicos generan mayor posibilidad de tener crisis. Además, prolongan el QT, además necesitan receta, además tienen muchos efectos adversos. Entonces, bueno, pues tal vez si no hay de otra se pueden usar, pero ¿para qué si tenemos cosas más fáciles y que nos generen menor problema? Otra cosa importante es la epilepsia y la ansiedad. La ansiedad es como el dolor, están ahí para advertirnos que hay un problema. Evolutivamente somos producto de alguien intermedio con la ansiedad, no demasiado ansioso, pero tampoco muy relajado. Algunos otros sí somos producto de alguien muy ansioso. Los pacientes en general con epilepsia presentan el 66% síntomas de ansiedad patológica. Y es complicado porque es indistinguible a un trastorno de ansiedad primario como el que puede tener cualquiera de nosotros. Es difícil demostrar si esta relación de ansiedad está directamente relacionada con la crisis, pero facilita el diagnóstico un videoelectro con electrodos esfenoidales. Existe también el miedo ictal, y que generalmente es por crisis en el hemisferio no dominante y tiene muy buen pronóstico posoperatorio. Y existe la ansiedad posictal. Esta es interesante en cuanto al estudio porque es el equivalente psiquiátrico a la parálisis de TOD. Entonces,
clínicamente nos da mucho que estudiar para el paciente. Existe un mayor nivel de ansiedad en la epilepsia sintomática de menos de 2 años. Y si tratamos de analizar por qué, pues es porque imaginémonos que sea sintomática por un tumor y tiene menos de 2 años, bueno, pues es que el tumor es más o menos nuevo, ¿no? O antes no estorbaba tanto. Y finalmente la ansiedad es alarma, es un dato de alarma del cuerpo. Y por eso aumenta cuando es nueva. ¿Qué hacemos? Escitalopram, como inhibidor de la recaptura de serotonina. Las benzodiazepinas son de alto riesgo, entonces hay que darlas por poco tiempo, solo para evitar que se haga un gran problema entre las crisis, la ansiedad, la cuestión afectiva, y después se nos puede juntar, hay un problema con la dopamina y entonces resulta que también hay psicosis. Entonces, a lo mejor vale la pena utilizarla un poco al principio para dominar la situación, pero nunca más de 3 semanas. En general, nunca utilicen benzodiazepinas más de 3 semanas. Y algo que les va súper bien es la lobectomía temporal en epilepsia parcial. Les va increíblemente bien en cuanto a la ansiedad. Ahora quiero hablar de la epilepsia y el trastorno neurológico funcional. Tienen ahí un osito, conejo, no sé, como conejo, ¿no? Esta marca de muñecos de peluche se dedica a hacer eso, muñecos un poco para cada enfermedad, para trastornos de conducta alimentaria, para depresión, y este es para el trastorno neurológico funcional, que antes se llamaba conversivo. Me generan sentimientos encontrados el conejito este de peluche, porque por un lado a los pacientes les gusta sentirse vistos, reconocidos en sus síntomas, en su enfermedad, y les ayuda psicoterapéuticamente a llevar un proceso con su patología. Sin embargo, es fomentar los síntomas y entonces puede llegar a ser, pues sí, mira, tengo un trastorno neurológico funcional y se aguantan todos. Tengo déficit de atención y se aguantan todos. Y entonces empieza también este lado un poco de manipulación que todas las enfermedades tienen y que todos los enfermos hemos tenido en algún momento de la vida, entonces no podemos juzgar, pero me entra como ahí ambivalencia, ¿no? Ustedes determinen qué opinan acerca del conejito. El trastorno neurológico funcional antes se llamaba conversivo, pseudocrisis, epilepsia disociativa, convulsiones psicógenas no eléctricas. Ya no, se llama trastorno neurológico funcional, no voy a prolongarme en esto porque no es el objetivo. El término funcional no se usa como un sinónimo de psicógeno porque es peligroso utilizar la palabra psicógeno sin saber el trasfondo. El 100% de los pacientes con epilepsia presentan crisis convulsivas no epilépticas porque el cerebro manifiesta siempre los sentimientos como cuestiones físicas. Y si el cerebro ya sabe convulsionar, ¿por qué habría de generar otra línea de dolor de panza o de dolor de pie si ya sé convulsionar? ¿Para qué me voy para allá? Si mi tía siempre tiene diarrea después de enojarse, pues siempre estará mal del estómago y así es su camino, ¿no? Aquí, con la epilepsia, ese camino ya está trazado. Es importante hacer un diagnóstico diferencial con el estado epiléptico no convulsivo porque es muy frecuente el ingreso a terapia intensiva con sus complicaciones asociadas y como el paciente sabe convulsionar, aquí no aplica nada del libro de que si mueve el dedo y si cierra el ojo, aquí no aplica nada porque el cerebro sabe manejarlo. Y por último, la epilepsia y el cambio de personalidad asociado a epilepsia fue descrito desde los griegos fue descrito, pero descrito formalmente en un libro por Emil Kraepelin,
que es el padre de la psiquiatría moderna, y él describe que en los pacientes con epilepsia casi siempre hay una intensificación de la irritabilidad mental. Está descrito el síndrome de Gastaut-Gershwin en el 68% de los pacientes, es mucho, con esta viscosidad emocional, hipersexualidad, hipoactividad e hipoagresividad, que es la antítesis del síndrome de Kluver-Bucy. Como médicos nos toca tener a estos pacientes con epilepsia que quieren estar pegados todo el tiempo a nosotros, que quieren nuestro teléfono, que se erotizan con nosotros. Es parte de este cambio de personalidad secundario a epilepsia. Y el equipo de neuropsiquiatría del Instituto de Neuro últimamente hizo unos criterios mayores que hablan de alteraciones en el interés sexual, circunstancialidad en el pensamiento, dependencia emocional, hipergrafia, hiperreligiosidad, cohesividad y pasividad, esos son como en general, todos lo tienen, y criterios menores, un poco de emocionalidad, sobriedad y como sentido de lo personal, interés filosófico, algo de paranoia sin que sea delirante. Es importante el tratamiento psicoterapéutico para el paciente y para la familia. Bueno, esto es a grandes rasgos, podríamos extendernos horas, pero muchas gracias por la invitación.